Y la palabra de Dios nos dice en Isaías capítulo 52, versículo 6. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa, en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Mi pueblo sabrá mi nombre. Dios tiene nombre. Pero es lamentable ver que aún los israelitas hasta el día de hoy, ellos no tienen nombre para Dios. Porque ellos han conocido a Dios como Elohim. Elohim, una palabra hebrea que se traduce de la palabra aramea Eloah o Alá. Elohim le decían los hebreos en hebreo, que en español significa Dios. Pero ellos están conscientes que ese no es nombre, sino es un distintivo del Ser Supremo. Y aparte de eso, le llamaban también el Shaddai, que significa el poderoso. El Adonai, que es mi amo, Señor. Yahvé, que se le presentó a Moisés, que aún el mismo pueblo perdió la pronunciación de ese nombre que Dios se tomó como para liberación del pueblo de Israel. Quiero decirle que el título Jehová no es traducción del Yahvé. El título que le dan al Señor como Jehová es un nombre compuesto, latinizado, que empezó a usarse a mediados de la Edad Media o del oscurantismo. Los hebreos jamás mencionaron ese nombre. Por eso es que en los escritos antiguos no existe ese nombre. Y por eso la Biblia, todas las demás Biblias, solamente la Cazadora de Reina es la que abunda en el nombre que no es nombre, Jehová. Pero Cazadora de Reina lo hizo basado en lo que la Septuaginta tenía, que los rabinos habían hecho desde el año 277 antes de Jesucristo, habían puesto ya esas vocales. Pero aún con todo eso, Jesús y sus discípulos jamás mencionaron el nombre Jehová, porque no es nombre, ni mucho menos es una voz hebrea, es una voz latina, es para facilitar el tetragramatón que había, Y, H, BH, que no tenía vocales en el tiempo de los hebreos. Y entonces ellos, en vez de decir, estar orando y decir, YHWH, ayúdanos, ellos le llamaban Adonai, que significa Señor, amo, dueño. Esa es la razón. El pueblo de Israel nunca le tuvo nombre a Dios. Y por eso es que aún todos los profetas vemos que ellos indagaban cuál era el nombre de Dios. En el capítulo 6 de Éxodo, versículo 3, dijo el Señor a Moisés: a nadie me he dado a conocer con nombre. Todos me conocen como el Dios omnipotente. Así me di a conocer a ellos. En todo el libro de Job encontramos también el omnipotente. En los salmos también el omnipotente o el eterno. Pero estos solamente eran títulos de Dios. Él nunca se reveló con nombre. Pero aquí el versículo que hemos leído nos presenta que Dios se compromete. Mi pueblo sabrá mi nombre, porque yo mismo que hablo estaré presente. Mi pueblo sabrá mi nombre. Entonces Isaías se dio cuenta que él no tenía derecho a saber del nombre, porque era el pueblo del Señor que lo iba a saber. ¿Cuál es ese pueblo? No está hablando ni del pueblo de Israel, sino el pueblo que el Señor iba a levantar cuando Él estuviera presente. ¿Cuándo es que Dios estaría presente? Es cuando Él se humanó y vino y nació en la tierra, nació de una mujer, era Dios humanado, Dios tomando un cuerpo humano para revelarse a la humanidad. Misterio que había estado oculto en todo el pasado tiempo, nos dice Pablo, pero que ahora nos es revelado. Toda la creación se distingue por nombre. Cada animal tiene nombre. Los árboles todos tienen nombre. Los peces todos tienen nombre. Las aves todas tienen nombre. Entonces, este era el gran problema de los hebreos. ¿Por qué nuestro Dios no tiene nombre? Todos los ídolos que tenían los pueblos tenían nombre. Y solamente el Dios de Israel era conocido nada más como el Adonai, como el Señor, como el amo. Dios no es anónimo, tiene nombre. Y gracias a Dios que en esta dispensación Dios tiene nombre y nos ha revelado ese nombre. Cuando consultamos con la primera mención de Dios es en Génesis 1:1. Al nomás abrir las páginas de la Biblia,
nos encontramos de inmediato con ese Dios todopoderoso. Pero dije, Dios no es nombre. Dios es un distintivo del ser supremo. Como cuando hablamos de el ser humano, hombre. Todo ser masculino es hombre. Pero ese no es un hombre. Ese es un distintivo de ese género. Mujer también es un distintivo de el género femenino. Pero cada mujer tiene su propio nombre. Entonces, cuando hablamos de Dios, es también, dijimos, el distintivo del ser supremo, pero Él tiene nombre. Y encontramos aquí que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí se encuentra la voz hebrea, Elohim, de tal manera que así se conocía Dios. Su plan y la revelación son progresivas. Jacob preguntó por su nombre. Y el varón que luchaba con Jacob le dijo, ¿por qué preguntas por mi nombre? El verso 28 y el 30 nos dicen que luchó con Dios. Y cuando Jacob quiso conocer el nombre de Dios, recuerde usted que Jacob es el nieto de Abraham. Que a todo esto, Abraham, siendo un amigo de Dios, ya tenía que saber el nombre de Dios. Pero lamentablemente no lo sabía. Isaac no lo supo. Jacob no lo supo. Por eso es que Jacob ahora está preguntando, ¿cuál es tu nombre? Y en cambio usted está viendo que esto estamos leyendo el capítulo 28 del libro de Génesis. En cambio, ese nombre, que no es el nombre de Jehová, aparece desde el capítulo 3 de Génesis. Desde el capítulo 3 de Génesis. Entonces, capítulo 2 de Génesis, ya empezamos el nombre de Jehová. ¿Cómo es posible entonces que Moisés no haya sabido el nombre de Dios cuando él escribe esos libros? Y Moisés no sabía el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque eso fue compuesto, dije, por último. Por esta razón, usted va a ver que las Biblias que están apegadas al original no tienen el nombre de Jehová. Empezando desde la Biblia Torres Amat, Nácar y Colunga, Jerusalén, la Biblia en inglés, la Biblia Dios habla hoy, no tienen el nombre de Jehová. Y aún la Casiodoro de Reina, la versión 2000 y 2002, ya no tienen el nombre de Jehová. Gloria a Dios por eso. Porque la misma sociedad bíblica la está distribuyendo. Pero aún esa Biblia no tiene el nombre de Jehová. Y tienen razón. Sociedad bíblica es una autoridad en esa materia. Pero usted lo va a ver. Cuando usted lee el glosario en la Biblia de sociedad bíblica, ahí nos dice claramente ¿qué significa Jehová? En el glosario dice Jehová, nombre que se le daba a Dios, dice personalmente, en el Antiguo Testamento. En el hebreo primitivo, que carecía de vocales escritas. Las consonantes son Y, H, BH, ni siquiera J, como ahora tenemos Jehová. Y algunos que no dicen de Jehová, lo que es Jehová, que es otra cosa ya. Y ahora Dios aparece con dos nombres, Jehová y Jesús. Por eso es que la gente se confunde que Jehová es el papá de Jesús y que Jesús es el hijo de Jehová. ¿Por qué razón? Por ese juego de palabras. Y logró su objetivo Casiodoro de Reina, usando eso para confusión de la gente. Las consonantes no eran J, es Y, H, B, H. Dice, por respeto dejó de pronunciarse y en su lugar se leía Adonai, entre paréntesis, el Señor. Para recordar esto al lector, los rabinos le pusieron las vocales E, O y A, solo como contraseñas. Oiga bien, solo como contraseña, no para que funcionara como nombre. Cuando inventaron un sistema de vocales escritas en el hebreo, en los medios cristianos empezó a leerse desde fines de la Edad Media con esas vocales. Así resultó la forma latinizada Jehová. ¿De dónde viene Jehová? Los hebreístas han llegado a la conclusión general de que esta no es original. Por tanto, ¿cómo podemos estar pidiendo a Dios con un nombre que no es nombre y Él no lo respalda? Por eso en el Nuevo Testamento se nos dice que todo lo que hagamos, lo hagamos en el nombre de Jesús.
Y gracias a Dios que a unos escritores judíos, Jesús nunca mencionó el nombre de Jehová, ni los discípulos, ni nos aparece en el Nuevo Testamento. Solamente la traducción del Nuevo Mundo, que lo escriben los testigos de Jehová, que son hijos de Jehová, ellos sí lo tienen, pero tienen razón. Pero qué ridículo es que los del nombre, diciendo del nombre de Jesús, aparecen más testigos de Jehová que otros leyendo Jehová en la Biblia. Jesús es el nombre de Dios.